Gracias a Carlos y Adriana por aceptar la invitación. Para mí es un honor, una alegría. Ya se volvió habitual que lo tengamos a Carlos todos los años. Espero que el año que viene inventemos otra excusa para tenerlo acá y que se ha hecho un espacio también con motivo del Congreso de Semiótica que se está desarrollando ahora en Buenos Aires. Nos pusimos un poco de acuerdo y yo voy a hablar, puse en un título ampuloso, había que hablar de evolución, pero un poco a mí me interesa más el tema, bueno, me interesa todo, ¿no? Pero bueno, me voy a quedar hoy con el tema de la lectura, ¿no? Que es lo que me pareció más, bueno, que me interesa investigar, digamos, hace bastante tiempo. Pero antes voy a hacer uso de otro medio, voy a salirme de... y vamos a ver, prometo que esto no es spoiling, si no vieron la última temporada de La Casa de Papel. Esto sucede apenas comenzó el segundo capítulo de la temporada 3 y que ya van a ver qué tiene que ver esto, ¿no? Así que les pido que presten atención. ¿Estás bien? ¿Listo? Bueno, tranquilízate, esto al fin y al cabo es como una partida de ajedrez. Solo que es el campeonato del mundo, así que va a ser un poco larga. Va a haber apertura, una batalla y dos estrategias enfrentadas. Y al final un jaque mate. Ahí nomás. Esto es la lectura. Son estrategias enfrentadas, ¿no? Yo cuando empecé a investigar esto me encontré con un texto de Teun van Dijk, porque ahora hay otra van Dijk conocida que es José van Dijk, este es Teun van Dijk. En la ciencia del texto decía que la lectura es como, se podría hacer una analogía con el juego del ajedrez. En el juego del ajedrez hay reglas que dictaminan qué pieza se puede mover, cuál no se puede mover, cuántas posiciones, con cuál se puede comer tal pieza y demás. Y también hay estrategias, ¿no? Hay estrategias de lectura, hay estrategias de juego, ¿no? Y cuando vi esta temporada, inmediatamente pensé en esto, digo, me la voy a guardar en la enciclopedia mental para algún momento que tenga que presentar algo, porque es muy, además de interesante el argumento, ¿no? de la serie, el estratega, que es el profesor, es profesor también, como todos los que estamos acá, pensó toda la operación, digamos, como un gran juego de ajedrez, ¿no? Y podríamos pensar que la lectura es algo así, ¿no? En la lectura hay una estrategia que desarrolla el lector, hay una estrategia que desarrolla el que crea el libro o el objeto que se va a leer, y hay ciertas reglas que se pueden seguir, que se tienen que seguir, aunque siempre está la posibilidad de no seguir las reglas y hacer, como decía Eco, que ya lo hemos citado, una decodificación aberrante, ¿no? Que siempre nos da la posibilidad de otros usos, ¿no? Y a mí siempre me gusta hacer este ejercicio, que es meterme en Google, imágenes y poner la palabra leer, ¿no? Y si uno hace esta búsqueda, como verán, lo que tienen en común todas estas imágenes es que leer está asociado con leer en un libro papel, como el que estamos presentando acá, ¿no? Como los que estamos presentando acá. Es decir, tenemos asociado un verbo con un único dispositivo de lectura. Si asumimos una mirada evolutiva, como estamos diciendo, sabemos que el libro papel, tal como lo conocemos, tiene unos 500 años, la imprenta, y el libro códice empezó a circular mayormente, obviamente en la versión manuscrita, poco después de al comienzo de la era cristiana. O sea, no es el único tipo de libro, ¿no? Estaban los rollos, si no, vean un TED de Carlos Escolari que habla de las interfaces de lectura, seguramente lo usamos en todas las clases, eso, así que a mis alumnos lo he castigado con eso bastante, antes de los libros. Y digamos que tenemos invisibilizado, así como el pez que no sabe lo que es el agua, como decía McLuhan, cuando hablamos de lectura hablamos de libros. Y ahí es donde, en parte, en esta, vamos a decir, equívoco, en esta presunción, es donde me baso yo para tratar de hablar de otro tipo de lectura y otro tipo de pacto de lectura, ¿no? Porque lectura no es lo único que hacemos en esta situación. Esta situación es cada vez más infrecuente, ¿no? Quizás antes era la situación hegemónica de lectura, o cuando leíamos así, ¿no? Reposadamente, con el libro sobre la mesa, sin distracciones, con una luz que ayudaba a la concentración, probablemente en silencio. De hecho, las bibliotecas
todavía se prohíbe hablar, se prohíbe, ¿no? Uno escucha en las bibliotecas el tecleo de una computadora, pero no puede hablar. Y esa no es la lectura que hacemos ahora más comúnmente, ¿no? Sino que, digamos que la lectura del libro convive con otro tipo de lecturas, ¿no? Con otro tipo de lecturas que hacemos en otros dispositivos. Y cada dispositivo tiene una forma particular de ser leído, ¿no? Entonces, un poco el libro, vamos a hablar del libro, Lectura Transmedia, la parte secreta, no sé si secreta lo digo en el libro, pero a mí me gusta decirlo fuera del libro, es una respuesta a un libro de Nicholas Carr que se llama Superficiales, lo que Internet le está haciendo a nuestras mentes, que seguramente muchos de ustedes leyeron allá en 2011. Nicholas Carr dice que gracias a las pantallas estamos perdiendo la capacidad de leer en forma concentrada y nos volvemos lectores superficiales y perezosos. Yo dije, bueno, voy a tratar de fundamentar o de argumentar en contra de esto, decir que, bueno, que tal vez no es tan así, porque no necesariamente estos cambios son negativos, ¿no? Y me preguntaba hasta qué punto lo que le pasa a Carr es lo que le pasa a mucha gente, que es que entiende que leer es solo lo que hacemos en el libro de papel, y cuando en realidad leemos en múltiples dispositivos. De hecho, ustedes están leyendo seguramente en el móvil, en una computadora de escritorio, cuando nos trasladamos en un viaje, leemos, vemos la última temporada de La Casa de Papel, o la serie que estemos siguiendo, pero también leemos mensajes de Twitter, de WhatsApp, etcétera, ¿no? Leemos cada vez más, y leemos en situaciones que antes no leíamos, y escribimos cada vez más, y escribimos como nunca antes, y hay gente que antes no escribía muy poco, ahora escribe mucho en WhatsApp, o sea que lejos de esta mirada de que cada vez, de que estamos perdiendo, creo que estamos ganando otras formas de interacción con el texto. Y una primera, digamos, disquisición que hay que hacer es que, claro, una cosa es leer en un dispositivo de solo lectura, que está buena esa aplicación, solo lectura, ¿vieron? Cuando uno se baja un archivo que no lo puede modificar, dice solo lectura. Bueno, el libro es un dispositivo de solo lectura, solo me permite leer. A lo sumo, algún uso desviado, como agarrarle con el lomo del libro y pegarle a alguien, que, por ejemplo, o tirárselo por la cabeza, pero son usos que no están, por lo menos en el canon, permitidos, ¿no? Y por eso el dispositivo impreso es el dispositivo donde mejor podemos leer en forma concentrada, porque sirve solamente para eso, no podemos hacer otra cosa. Y esto lo tienen claro los jóvenes, ¿no? Los jóvenes, después, al final voy a hacer algunas consideraciones, ¿no? Pero cuando uno se les pregunta a los jóvenes, los adolescentes, los jóvenes que estudian en la universidad, y también nos pasa a nosotros, ¿en qué dispositivo lees mejor para estudiar? Y claramente dicen el dispositivo impreso, porque precisamente no me distrae. En cambio, el dispositivo metamedium de la computadora, acá el concepto de metamedium es muy interesante porque yo lo leí quizás por primera vez en uno, no sé si el primer libro que leímos acá de Nuevas Tecnologías, que es una compilación de Bettini y Colombo, las nuevas tecnologías de la información y la comunicación de los años 90, que me prestó Damián Fernández Pedemonte, el director de la Escuela de Posgrado en Comunicación, me prestó ese libro para hacer mi tesis, que lo tengo así fotocopiado, ¿no? Y Fausto Colombo hablaba del metamedium. Yo, wow, esa palabra metamedium, ¿no? Y después la volví a encontrar en un libro súper recomendable de Lev Manovich, que se llama El software toma el control, que él habla de la computadora como un metamedium. Y podemos decir el celular, cualquier computadora que tenemos ahora es un metamedium, es un medio de medios que remeda a los medios anteriores, los simula, los recrea, los mezcla y permite la creación de nuevos medios, ¿no? Entonces, lo nuevo de los nuevos medios, vamos a decir, es precisamente que permite crear contenidos que antes no lo podíamos hacer, ¿no? O conversar, como decía Adriana recién, como antes no lo podíamos hacer. Y también hay efectos interesantes o fenómenos interesantes. En la Feria del Libro de este año, uno de los stands de Leamos, no voy a hacer publicidad de esto, pero es una de las tantas, plataformas de lectura por streaming. Uno decía, claro, uno leía en papel, pero ahora leemos en streaming. Así como te ves una serie, haces un binge watching, te clavas 5 capítulos de la temporada de La Casa de Papel, por seguir haciendo publicidad de la misma serie, te podés leer varios libros en cualquier dispositivo, incluso sincronizado, lo empezás a leer en el celular, lo seguís leyendo en la computadora. Y mismo la publicidad dice, ahora podés hacerlo con tus lecturas, ¿no? Música, series, ahora las lecturas. Es interesante cómo, de la perspectiva ecológica, de cómo los medios se van influyendo entre sí, algo tan anterior como la lectura ahora está siendo influido por el consumo de música y de audiovisual, ¿no? Precisamente lo que avanzó, digamos, el consumo audiovisual con el streaming ahora está pasando con la lectura, ¿no? ¿Leemos así? Sí, leemos. Muchos leen libros en el celular, muchos leen libros en un e-reader, otros lo leen en papel.
pero leemos, ¿no? Nos podemos preguntar, hablando de pacto de lectura, el pacto de lectura es algo que se establece, como decíamos antes, entre el medio y el lector, ¿no? Y se lo hace a través de la interfaz, ¿no? Esta superficie que media entre el usuario y el sistema, esta gramática de la interacción, como dice Carlos en sus libros, este contacto, digamos, se establece a través de la interfaz que es el dispositivo de lectura. ¿Y qué pasa con el pacto de lectura en las pantallas? Esa es la pregunta, ¿no? ¿Qué pasa con el pacto de lectura en las pantallas? Digamos que hay que salirse de esta idea de que leemos, de que leer es solo lo que se hace en el libro, y decimos que en realidad la lectura en el libro es un pacto de lectura particular, la lectura en la pantalla es otro pacto de lectura particular. Entonces, ¿qué pasa con la lectura en las pantallas? ¿Qué características tiene? Evidentemente tiene características inmanentes que la diferencian del papel, pero no necesariamente son negativas. Uno lee mucho en la prensa, sobre todo en la prensa gráfica o en los diarios impresos, notas como, ¿te acordás cuando leíamos de corrido? O leer era lo que hacíamos antes, ¿no? O visto en clave negativa, algo que aparece en la primera frase del libro, leer ya no es lo que era, ¿no? Y uno lo puede decir en clave nostálgica, como del tango, digamos, leer, ¿te acordás, hermano, qué tiempos aquellos que leíamos rato, largos, sin preocupaciones, ¿no? Tuvimos como un déjà vu con eso el Día del Padre cuando se nos cortó la luz, ¿se acuerdan? La gente salía a leer. Estuve leyendo toda la tarde, me decían, a la luz de la ventana, porque no había luz. O cuando no hay conexión, ¿no? Y en realidad hay que salirse de esa mirada, digamos, limitada a esto que traía Carlos de la frase de Alan Kay, que me pareció maravillosa, habla en el libro, tecnología es todo lo que apareció después que vos naciste, y llevarla a otras, llevar el pacto de lectura a otros dispositivos, ¿no? A otros dispositivos. Y también otra pregunta que nos podemos hacer, aprovechando que estamos esperando ansiosamente Matrix 4, ¿no? ¿Se acuerdan de esta pantalla de allá del año 99? Matrix sigue teniendo vigencia. ¿Qué pasa con el pacto de lectura en los algoritmos? Que es como la gran pregunta ahora. No solo las pantallas, porque las pantallas, si uno hace un traslado, como se suele hacer con los nuevos medios, del medio anterior al medio nuevo, como pasó con el periodismo en gran medida al comienzo, era una transposición del medio papel al medio digital, y uno tenía que navegar aquellas infografías gigantes del diario La Nación con una conexión de 128K, que hasta que se descargara toda la imagen pasaba media hora en una pantalla de fósforo anaranjado, imposible, ¿no? Imagínense, ya pasado esa etapa tan angustiosa para esas cuestiones, hoy por hoy, dice Manovich, asistimos a una performance de software. No leemos, o podemos decir, no leemos en las pantallas, sino que asistimos a una performance de software. Es decir, el software que está asociado con mis búsquedas anteriores, con mi usuario y con todo lo que, digamos, el tracking que va haciendo el sistema sobre mis usos, me devuelve en la pantalla una experiencia de software, ¿no? Donde me devuelve un texto, una imagen, un contacto de Facebook o de TikTok o lo que sea en la pantalla, ¿no? Que es un tema no menor. En ese sentido, una conversación que teníamos con Carlos con el libro, que tan generosamente lo prologó, era si valía la pena tener un capítulo sobre el hipertexto, ¿no? Me dice, che, vale la pena porque, claro, hay tanto escrito sobre el hipertexto, que fue lo primero que yo empecé a investigar sobre el hipertexto, el postestructuralismo francés, Foucault, Derrida, Barthes y toda Borges, Cortázar, Elige tu propia aventura, Bandersnatch, ¿no? Hacemos todo un combo. Y a mí me parecía que la cuestión del algoritmo es como un escalón más en la evolución del hipertexto, que tiene que ver con esto de la burbuja, ¿no? O en qué medida, si es relativo o no. Ahora se relativiza un poco esto de la burbuja de filtros, pero en cierta medida la lectura también está condicionada por lo que nos devuelve la pantalla. Y bueno, hay estudios sobre eso, ¿no? Entonces, 3 tweets para cerrar, ¿no? Esta foto me gusta porque la tuve que estirar, se dieron cuenta para que entrara. Esto está en una librería, ¿no? En su momento era dejar la televisión y agarrar los libros, ¿no? Pasaba eso, dedicate, ¿no? Dejá de leer de ver la televisión y agarrar los libros. 3 ideas, ¿no? Primero, que esto no es nada novedoso, lo decía Eco, bueno, también Escolar y muchos otros autores, Verón, que ahora estamos en el Congreso de Semiótica, hay que decir algo. Cada medio tiene su propio pacto de lectura. Esto es algo que no se nos tiene que escapar, digamos, ¿no? En vez de que pensar que lo que leer era lo que hacíamos antes, leíamos de un modo en el libro, leemos de otro modo en las pantallas, consumimos contenido de modo distinto. Hay algo que se mantiene,
que es la necesidad de estar haciendo algo mientras hacemos otra cosa. Uno lee mientras está esperando colectivo y eso lo podés hacer en el diario papel, lo podés hacer en el celular, lo podés hacer con cualquier dispositivo. O en una espera, no sé, en un consultorio, o chequear la revista Caras mientras te atiende el dentista. Bueno, cada uno puede encontrar lo que quiera, ¿no? Cada medio tiene su propio pacto de lectura. En segundo lugar, me parece que es más importante que mirar los dispositivos, es mirar las estrategias de lectura, ¿no? Hay que estudiar las estrategias de lectura, eso es lo que estoy haciendo yo, digamos, y uno se va encontrando cosas muy parecidas, muy interesantes. Justamente Adriana mencionaba el último informe de Reuters que salió esta semana que pasó, ¿no? Sobre el consumo de noticias que hacen los jóvenes, un estudio cualitativo súper interesante, donde aparecen cosas muy estimulantes, ¿no? Como esto del news avoiding, o evitamos las noticias, ¿no? Y sobre todo hecho en los jóvenes, ¿no? Y yo eso es lo que investigo en los jóvenes, en los estudiantes universitarios, y uno lo que se encuentra es con que ellos, sin que nadie se los haya explicado, ni lo hayan obtenido en la facultad, digamos, ellos desarrollan sus propias estrategias de lectura en contacto con los medios, sus propios pactos de lectura, aprovechan lo mejor de cada medio, los ponen en diálogo y nos enseñan mucho eso, ¿no? Claro, nosotros estamos pensando en el hacer el paralelismo, ¿no? Pero a ver, si antes leían papel, ellos no se hacen ese problema. Ellos te dicen, bueno, leo mejor en el papel porque leo para estudiar, pero también necesito leer en las pantallas para actualizarme o buscar una pregunta o buscar una charla TED del autor que estoy leyendo o preguntar algo a Google. Es decir, estudian con WhatsApp, ¿no? Cosas que para mí ya ahora es totalmente, no me llama la atención ya, pero en el momento cuando yo hice la primera investigación preguntando a ellos, claro, una tecnología que los adultos vemos como distractiva, ellos lo usan para estudiar, ¿no? Claro, ustedes me dirán, sí, pero se distraen, y sí, pero la distracción forma parte de la experiencia de lectura. No es un enemigo de la lectura, forma parte de la experiencia de lectura, la distracción. Es más, creo que tenemos que enseñar desde la universidad a lidiar con esa interrupción para tratar de, así todo, promover momentos de lectura concentrada, ponerlas en diálogo con otro tipo de lectura, con otro tipo de entrada a la información. Y en ese sentido me parece que la lectura transmedia o la narrativa transmedia llevada a la lectura es una posibilidad de ofrecer distintos puntos de entrada a un relato que puede ser ya sea la última ficción de Harry Potter o un libro sobre, no sé, historia, sobre medicina, ¿no? Donde podemos hacer uso de la multimodalidad o de otros dispositivos, otros estilos, otros lenguajes para llegar al contenido. Ahí está el libro, que como dice Patricia está en el pasillo. Muchas gracias.